En este capítulo nos encontramos en el municipio de Acámbaro, Guanajuato. Acámbaro en lengua purépecha significa lugar de magueyes. La actual ciudad de Acámbaro, cabecera del municipio, fue fundada por los españoles en 1526 y ha sido poblada hasta la actualidad. Sin embargo, la zona fue habitada anteriormente desde la época prehispánica. La cultura originaria de esta región fue denominada Chupícuaro. Su nombre se debe ya que a 7 kilómetros de Acámbaro existía el poblado de Chupícuaro, el cual quedó inundado por la presa Solís. Fue en este lugar donde se formó la cuna de esta antigua cultura. En Chupícuaro se encontraron más de 4,000 piezas de cerámica, las cuales son exhibidas en el museo local en la población. La zona igualmente fue habitada por otras culturas como los teotihuacanos, toltecas y posteriormente por purépechas y chichimecas, hasta la llegada de los españoles en 1526. Se podría decir que la región de Acámbaro ha sido habitada interrumpidamente por más de 2800 años. A la distancia observamos el paisaje urbano de la ciudad de Acámbaro, que se ha expandido hasta llegar a rodear a los cerros cercanos conocidos como el Cerro del Toro, el cual es de gran extensión, y el Cerro del Chivo de menor tamaño. Estos cerros fueron importantes asentamientos antiguos en la época prehispánica, ya que en las faldas y laderas de estos se establecieron antiguos asentamientos prehispánicos, mientras en la cima del Cerro del Chivo fue un centro ceremonial y probablemente astronómico. Hemos venido a Acámbaro a conocer el Cerro del Chivo, invitados por Arturo Castillo, poblador y local de Acámbaro, que nos llevará a conocer el impresionante sitio arqueológico de lo que fue un centro ceremonial y astronómico prehispánico. Este cerro fue habitado y ocupado por las culturas prehispánicas antes mencionadas, que recorrieron o se asentaron en la región, los cuales dejaron impresionantes vestigios de su cultura. Siguiendo a nuestro guía Arturo, subimos por las laderas del cerro para documentar el complejo arqueológico y los petrograbados en la cima. Nuestro guía conoce bien este lugar y nos mostrará con el permiso de los ejidatarios la zona arqueológica, ya que no es permitido subir sin autorización. El Cerro del Chivo se eleva en su parte más alta unos 150 metros. En la cima del cerro se muestra un sitio arqueológico que tenía estructuras arquitectónicas con nivelaciones, plataformas y montículos, y edificios con esculturas que actualmente muchas han sido saqueadas o destruidas. Mas en los afloramientos rocosos se labraron numerosos petrograbados o petroglifos como espirales y otros pictogramas. Los petrograbados en roca rodean la parte más alta de la loma y la mayoría se encuentran en las laderas. El Cerro del Chivo fue habitado por 5 culturas, cada una en su tiempo y periodo de florecimiento respectivos. Los Chupícuaro mantuvieron la mayor ocupación, habitaron el cerro desde tiempos aproximados al año 800 a.C. hasta el 300 después de Cristo. Los teotihuacanos desde el 200 a.C. al 900 después de Cristo. Los toltecas del 900 después de Cristo al 1200 después de Cristo, y finalmente por purépechas y chichimecas del 1200 después de Cristo al 1525 después de Cristo. El Cerro del Chivo fue un centro habitado por personas expertas en la construcción con rocas y la fabricación de artefactos de piedra, así como la talla simbólica en los afloramientos de roca del cerro. En la cima podemos encontrar restos de los templos o construcciones prehispánicas, así como bloques de piedra con petrograbados. Sin embargo, muchas de las piedras labradas de las construcciones antiguas han sido extraídas durante el tiempo hasta la actualidad, y en otros casos
para construir linderos o bardas de rocas y dividir terrenos. Después de observar los vestigios de las antiguas estructuras, nos dirigimos en búsqueda de los petrograbados. El primero que observamos se trata de un glifo tallado sobre la roca, el cual representa un teocalli, templo sagrado o casa de los dioses. Podría tratarse de un glifo teotihuacano o tolteca. Igualmente, hay gran cantidad de petrograbados que representan edificaciones antiguas, las cuales parecen maquetas de estructuras piramidales, como este petrograbado que representa un basamento piramidal con su templo superior o teocalli. Igualmente vimos un grabado en roca que representa un plano de un complejo arquitectónico. ¿Acaso estas maquetas sirvieron como métodos de enseñanza a futuros arquitectos, los cuales basaban la orientación de sus construcciones con marcadores astronómicos? En muchos afloramientos rocosos podemos ver estas recreaciones simbólicas de los templos y escalinatas. Unos cuentan con una mayor confección en el tallado de la roca, mientras otras rocas solo muestran una serie de líneas horizontales que representan escalinatas. Muchos de los afloramientos rocosos cuentan con este tipo de grabados. Aquí observamos algunos ejemplos de rocas grabadas con 3 o más hileras o hendiduras. Son pequeños surcos grabados a manera de escalinatas horizontales sobre la superficie de la roca. Estas rocas con grabados similares muestran un grabado más simple, pero que contienen el mismo concepto de recrear escalinatas. Otras rocas contienen formas más o menos piramidales, lo que les da la apariencia de ser templos miniatura. Las formas naturales de las distintas rocas fueron aprovechadas para simular escalinatas y grabados. Aquí podemos observar 2 bloques de roca planos y con forma cuadrada, en los cuales se grabaron unas líneas que representan escalinatas. En la parte plana se observan algunos huecos causados por desgaste o pulido sobre la roca. Aquí observamos otro caso similar. 2 bloques que nacen de la madre roca del cerro presentan grabados. Uno de ellos cuenta con una escalinata que muestra su alfarda, mientras que el otro petrograbado muestra un símbolo circular o un aro con líneas sobre su circunferencia. Su significado podría ser variado, tal vez represente un aro solar o podría ser un marcador. En este petrograbado observamos un rectángulo dividido en 2. ¿Podría este tratarse de un tallado inconcluso o podría tener otro significado o uso desconocido? Otros petroglifos muestran la combinación de líneas, escalinatas y espirales. Los grabados en espiral y líneas onduladas son comunes en el Cerro del Chivo, ya que pudimos documentar varios de estos, encontrándose una diversidad de formas y diseños. Algunos son de menor calidad, mientras otros cuentan con una mejor calidad en su diseño y grabado. Entre los más sencillos podemos ver algunos diseños con grecas y espirales simples, espirales dobles, líneas onduladas con terminación en espiral, entre otros. En la cosmovisión de los mesoamericanos, todo estaba entrelazado. El cosmos y la naturaleza siguen un ciclo. Las fases lunares, la rotación del planeta, los huracanes siguen un patrón espiral. Igualmente, gran cantidad de formas naturales son una espiral, como los caracoles, cuernos de animales, serpientes enroscadas, entre otros. El espiral simboliza el movimiento, la fertilidad y los ciclos como la lluvia, el nacimiento de manantiales que se originan en la serranía y alimentan los ríos. Representan un ciclo de dualidad de las cosas, ya que el maíz y los cultivos dependen de las lluvias no excesivas
pero tampoco carentes para darse fuerza y crecer. Se trata de un grupo de espirales entrelazados. Aquí espiral doble entrelazado y una espiral con... Las espirales contienen muchos significados dentro del pensamiento antiguo. Estos principalmente simbolizan las corrientes de agua o cuerpos de agua, pero igual pueden representar al viento, el movimiento de los astros, una serpiente enrollada, entre otros. Sin embargo, en algunos códices del periodo posclásico, el símbolo de la espiral es utilizada para indicar agua en su diversidad de formas y usos. En estos documentos se muestran símbolos de espirales que representan lugares con agua en la cartografía histórica. Igualmente en los códices se marcaba el cerro con espirales como una representación del Altepetl, cerro de agua o cerro poblado. Para los antiguos pobladores, los cerros y las montañas eran sitios sagrados donde habitaban los dioses del agua, la lluvia y la tierra. Dentro de los espirales del cerro se encuentran algunos con una gran calidad en el diseño y grabado, como estos espirales tallados en los afloramientos rocosos que muestran varias espirales juntas y entrelazadas, y una gran espiral rodeado de pequeños espirales sobre toda su circunferencia. Estos símbolos podrían, además de estar relacionados con el agua, con los movimientos de los astros o del sol. El cerro, al estar en un punto estratégico dentro del valle, este pudo ser un lugar utilizado para las observaciones astronómicas. Los antiguos pobladores, al ser grandes observadores del cielo, lograron percibir el movimiento de rotación y traslación del planeta. ¿Acaso estos símbolos podrían estar relacionados con estos fenómenos astronómicos o con las galaxias? La Tierra, al girar alrededor del Sol, ocasiona las estaciones del año y los diferentes ciclos, como el agrícola, del cual dependían los antiguos pobladores para subsistir. ¿Acaso estos espirales están ligados a la identificación de los ciclos agrícolas, a rituales de propiciación de agua para la renovación del ciclo vital de la vida y la observación celeste? Las espirales sugieren que los antiguos escultores veían el cerro como un altépetl, el cual era recreado en sus construcciones y petrograbados, ya que éstas representaban la recreación de los cerros naturales donde nacen los manantiales. Los cerros iguales sirvieron de indicadores astronómicos y puntos de referencia para la observación de la bóveda celeste. El cerro pudo ser un lugar de observación de los astros y el movimiento de estos, que eran puntos indicadores de las estaciones del año y por tanto de fechas importantes como la época de lluvias, el sembrado de ciertas plantas, la llegada o época de cacería de animales y la celebración de rituales. Los cerros eran lugares donde se entablaba una comunicación con el paisaje sagrado y las deidades. Eran lugares sagrados los cuales se consideraban entes vivos a los que se les rendía culto y veneración. Los antiguos pobladores del cerro fueron observadores del cielo y los astros, alinearon sus asentamientos y edificaciones con los astros y entendían su entorno como un ciclo interminable, el cual era gobernado por los dioses y el tiempo aparentemente infinito. Otras formas de tallados en roca representan personajes antropomorfos, como este grabado que muestra un rostro portando dos orejeras y por debajo de la cabeza se notan unos círculos que representan cuentas de jade o chalchihuites. En su cabeza lleva un tocado rectangular. Por sus características, este grabado nos recuerda a la escultura teotihuacana de Chalchihuitlicue, diosa del agua, cuyo nombre significa la de faldas de jade. Era la deidad compañera de Tlaloc, dios de la lluvia, y tenía poder sobre las aguas terrestres, ríos, lagos, lagunas y manantiales.
En los cerros habitaban los dioses que se encargaban de suministrar agua al mundo. Los antiguos asentamientos se establecían alrededor de los cerros que representaba el centro del mundo. En el Códice Florentino, el Altépetl, el lugar donde se vive, se asocia a la explicación de que antiguamente existió la creencia de que todos los ríos se originaban en el Tlalocan, el lugar de residencia de Tlaloc y Chalchihuitlicue, quien enviaba los ríos. Se pensaba que los montes estaban llenos de agua y los ríos nacían de las entrañas de la tierra porque Chalchihuitlicue los enviaba. Otros grabados igualmente hacen referencia a la fertilidad, como este glifo que representa un cuerpo de agua en espiral cuadrangular. Se nota un símbolo circular o cuenta de jade chalchihuite, junto a formas onduladas que brotan de la espiral y en conjunto forman un rostro que parece un ave. Otro de los impresionantes grabados del cerro es este relieve o talla esculpida en roca, el cual está realizado con una mejor calidad en su manufactura y se podría interpretar como un símbolo evolucionado de la espiral normal. Este muestra dos espirales sobre un símbolo que asemeja a unas fauces o boca de lo que podría ser tal vez un ser serpentino que simboliza la deidad de la montaña y la entrada a una cueva donde habitan las deidades de la lluvia. Este relieve se asemeja en cierto modo a las representaciones de la deidad terrestre conocida como el monstruo de la tierra, y a las del agua con el dios Tlaloc, dios de la lluvia. Ya que se creía que los cerros eran entidades vivas. En los códices y arte pictórico se representaba a las montañas como seres dentados, con grandes fauces o bocas que eran cuevas. Este diseño igual podría simbolizar las entradas de la tierra, donde nace y brota el agua desde el interior de las montañas. En otras zonas arqueológicas de Guanajuato se han encontrado esculturas monolíticas de roca que representan a deidades mitológicas. Un ejemplo la encontramos en la zona arqueológica de Plazuelas, donde los templos construidos eran la recreación de los cerros del lugar. Los templos estaban adornados con esculturas en su cima. Estas representaban seres mitológicos ligados al agua, la lluvia, las corrientes de agua y el trueno, como lo sugieren los símbolos que lo conforman, como las espirales, que en su conjunto parecieran formar la cabeza de un ser con rasgos de dragón o reptil dentado. Igualmente, habían grandes espirales esculpidas que representaban caracoles, ligados a la fertilidad de la lluvia y el agua. En este sitio hay gran cantidad de grabados en espiral en los afloramientos rocosos similares a los del Cerro del Chivo. Volviendo al Cerro del Chivo, otros de los petrograbados que observamos contienen doble significado, como esta talla realizada en una roca madre que representa un rostro antropomorfo, pero de igual manera refleja una silueta que parece ser de un águila volando. Se nota su cabeza y el pico en la parte superior. Igualmente vimos una escultura en un monolito de roca que representa un felino, tal vez un puma, que al igual que el águila es uno de los principales depredadores de la naturaleza. Por tal motivo estos animales eran considerados sagrados. La forma de la roca se prestó para labrar la silueta del cuerpo de un felino encorvado. Otras formas de talla en roca son algunos huecos labrados o tallados. Se trata de signos de pulido no muy profundos. En otros casos son más profundos y bien definidos, como estos círculos huecos hechos sobre una mesa de roca. Igualmente hay huecos circulares muy bien labrados. ¿Acaso estos pudieron ser realizados para ser usados en rituales de petición de lluvia? Sin embargo, los huecos más grandes también pudieron ser base de un poste usados como marcador, o eran para crear pequeños espejos de agua usada en rituales. Esto es un misterio y aún se desconoce su función principal con exactitud.
cerro, sobre los terrenos se encuentra una cueva, la cual en el pasado pudo ser vista como una boca o fauces al interior de la tierra. Las cuevas eran vistas con un gran respeto, ya que en la antigüedad, dentro de las creencias de los antiguos, se pensaba que fue en un cerro y en una cueva el lugar de origen de los humanos. Estas eran la casa de las antiguas deidades de los cerros. En algunas cuevas se realizaban rituales y fueron puntos donde se entablaban y discutían algunos asuntos importantes, mientras que para los primeros pobladores sirvieron de refugio temporal y estacionario. Las cuevas eran vistas como casas de roca hechas en las montañas o bocas de grandes seres. Estos rasgos en el paisaje eran considerados escenarios vivos, ligados a la dualidad de la fertilidad y a los ancestros. El cerro cuenta con gran variedad de petrograbados y vestigios que no han sido estudiados ni registrados en su totalidad o adecuadamente. Aun siendo este un sitio muy importante, el lugar ha carecido del interés de las autoridades del gobierno y del INAH para convertirlo en un lugar arqueológico abierto al público que genere su protección, conservación y difusión de este legado, el cual en muchos casos está desvalorizado o corre el riesgo de ser destruido, siendo que podría convertirse en un sitio arqueológico que genere ingresos a la población, al país y a la sociedad, convirtiéndose en un parque ecoarqueológico custodiado y protegido, así como apto para la visita al público en general. Si no se trajo usted la de la muerte. No, nada que ver con esto.